Bueno, estamos ahora mismo con una invitada de lujo, importante, linda, joven, radiante. Ella se llama Mónica Recalde. Es la ministra de Trabajo, Empleo, Seguridad Social. Es un poco difícil la síntesis nombrar a este ministerio, sino simplemente ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. MTESS, no sé, habría que reorquestar ese nombre a nivel para que se te quede así en pero no gráficamente, sino a nivel publicitario. Por ahí después nosotros le hacemos una propuesta y por ahí puede ser diferente, porque MTESS, no sé qué, SS parece que está Hitler ahí detrás, ¿entendés? Bueno, Mónica Recalde, buen día. Muy buenos días, Bruno. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo. Qué linda Soche. Gracias. No tanto como Cher, pero estamos procurando, ¿verdad? No sé si a esa edad vamos a llegar así de espléndida. Pero vos estás espléndida. Te felicito y te felicito por ese, qué sé yo, esa empatía que tenés, siempre sonriente, amable, afable. Y Mónica Recalde, que es ministra de Trabajo, se dice ministra, ¿verdad? Ministra, exacto. Ministra. Porque se suele decir como que siendo mujer u hombre se dice ministro igual, nomás, sí. Pero es la misma cosa. Es lo mismo, exacto. Bueno, en su ministerio, hay que ir un poco más atrás. En el 2013, este Ministerio de Trabajo funcionaba hasta el 2013 con el de Justicia y después hubo una escisión después de 40 años. Entonces se separaron los rumbos y los rubros y nacía el Ministerio de Justicia y también se independizaba el Ministerio de Trabajo en el 2013, Empleo y Seguridad Social. Y hoy Mónica Recalde, hace 8 meses, está liderando es la titular de este ministerio, en el que trabajan 314 funcionarios. En este ministerio, el Ministerio de Trabajo, 314 funcionarios. Pero la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, es la que también a escala superlativa maneja ¿cómo que se llama? Maneja el Servicio Nacional de Promoción Profesional, que tiene 1.400 funcionarios. Servicio Nacional de Promoción Profesional, famoso. Y también está el SINAFOCAL, que es Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral. SINAFOCAL, que tiene 180 funcionarios, que lo dirige Alfredo Mongelós, y el SNPP está a cargo de José Cogliolo, con 1.400 funcionarios, y sobre estos dos señores está Mónica Recalde de Giacomi. Y me decía allá fuera de pantalla que de Giacomi es un apellido de Giacomi, ¿verdad? Es un apellido italiano, oriundo acá a nivel nacional en Concepción. De Concepción. Ahí llegaron primeramente nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, y luego se trasladaron acá. Eran gente que vino de Italia y principalmente se dedicaban al tema del cuero y a la fabricación de zapatos. Nuestros abuelos, allá por a finales del año 1800 y 1900, formaron el primer sindicato de zapateros de nuestro país. Se organizaron y también la Sociedad de Mutuales Italianas, que es ahora el actual Sanatorio italiano. Italiano hace muchos años. Hace muchos años, sí. ¿Cuándo que se formó ese grupo de zapateros, me decías? A finales de 1893, más o menos. Porque yo tuve un tío abuelo que también
allá en Italia era zapatero y vino acá y después manejó una farmacia y todo ese tipo. O sea, la gente que vino acá en aquella época empezó a prosperar y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y porque hay muchos italianos acá, hay familias de italianos acá en Paraguay, ¿verdad? Y en toda esta región de América. Bueno, nuestra principal preocupación siempre es la informalidad laboral, dijo recientemente Mónica Recalde, invitada nuestra, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Hay mucha informalidad laboral acá en Paraguay? Sí, la informalidad laboral es bastante alta en nuestro país. Estamos alrededor del 62% de personas, de personas que están en situación de informalidad. Pero si vemos solamente el sector asalariado privado, tenemos una informalidad de la mitad, o sea, aproximadamente 48% de gente que está en relación de dependencia y no tiene IPS. Entonces, uno de los principales objetivos que tenemos nosotros es reducir esta informalidad. La gente habla ¿Cómo se hace eso? Perdóname, ¿cómo se hace? Yo sé que es una pregunta que se hace todo el mundo, pero no es fácil también resolver. ¿Cómo se hace eso? Para el sector asalariado, nosotros dirigimos distintos tipos de políticas. Uno tiene que ver con la simplificación y la desburocratización estatal para la formalización. Se piden o se pedían anteriormente muchísimos documentos, se repetían la información en diferentes, por ejemplo, en el Ministerio, en el IPS, en la Secretaría de Tributación también se pedían los mismos documentos. Eso hacía que sea mucho más caro formalizarte. Entonces lo que nosotros hicimos es reducir los costes no laborales, se denomina. Por otro lado, trabajamos en el control. Nosotros hacemos inspecciones de trabajo, hacemos la verificación en todas las empresas cuando recibimos denuncias y actualmente ya estamos por 8.900 trabajadores detectados en situación de informalidad e incluidos a la seguridad social. Es un mecanismo muy interesante porque lo que permite, que antes no se hacía, es directamente incluirlos al seguro. ¿Yo por qué tomé esa política? Porque yo fui directora general de Seguridad Social muchos años. Sí, justamente, eso no dije, pero acá me agrega esta información y nos agrega que es importante. Ella fue directora, Mónica Recalde, hoy ministra, fue directora general de Seguridad Social, o sea que tu objetivo era hacer que la gente esté en el IPS, digamos. Exactamente. Esa era siempre mi preocupación cuando fui directora y siempre cuestionaba por qué la fiscalización laboral no les incluía de oficio a los trabajadores que eran detectados en negro. Es la misma cosa, salvando distancia, que cuando uno compra un auto, ese auto ya tiene que venir con la placa. Claro, ¿no te parece? Por supuesto, no tiene que entrar a trabajar con el seguro. No, pero el auto que uno compra ya tiene que tener la placa. La empresa que te vende el auto hace la gestión con la municipalidad. Debería de ser así. Debería, pero en la práctica es otra cosa. Entonces nosotros tenemos que controlar e incluir a estas personas. Y por otro lado tiene que ver también con la formalización de las micro y pequeñas empresas. Esas unidades productivas que nosotras lo dividimos en dos. Una que es de subsistencia, que es aquel trabajador independiente que hace changas, que vende cositas o de repente se dedica de manera parcial al cuentapropismo, al microemprendimiento, y aquellos que ya tienen una expectativa de vida mucho más amplia y tienen capacidad de crecer. Entonces, para algunos tenemos la política de formación, de incentivos, acceso al crédito, y de los otros tratamos de incorporarlos al mercado de trabajo, al mercado asalariado. Consideramos que se puede reducir significativamente la informalidad cuando estos sectores esporádicamente microemprendedoras se incorporan realmente al mundo asalariado. Y para eso tenemos que intensificar nuestra inversión, la captación tanto nacional como extranjera de nuevas personas que apuesten su capital a nuestro país y también a la expansión de las unidades productivas. Nosotros vimos en este último trimestre que se abrieron aproximadamente 1.079 sucursales dentro de lo que son las industrias nacionales. Se expandieron. ¿Sí? Se crearon 1.079, se expandieron. ¿En 3 meses? Desde diciembre. Sí, 3, 4 meses. 4 meses. Y
La cantidad de unidades productivas nuevas EAS, las empresas de acciones simplificadas, son 8.000 aproximadamente. Entonces vimos que se crearon muchas unidades productivas y estimamos que había entre 4 a 5 trabajadores por esas empresas. Y el viernes se publica la EPH, ¿verdad? La encuesta permanente de hogares. Y vemos que en ese sector efectivamente crecieron 40.000 empleos. Tal como nosotros estimábamos que esas 8.700 empresas iban a estar absorbiendo esa cantidad de mano de obra. Si bien nosotros tenemos registros administrativos, no todos son formales los trabajadores. Pero en términos de ocupación, sin embargo, sí captaron a esa cantidad de trabajadores. En total, en este primer trimestre se crearon 76.000 nuevos puestos de trabajo. ¿A 76? 76.000 comparados con el primer trimestre del 2023. Hacemos las comparaciones y vemos que crecimos en 76.000 nuevos puestos de trabajo. Y el año pasado se llegó a 52.000 aproximadamente. O sea, casi 30.000. Sí, más. Creció. Sí, exacto. Sí, No. comparado interanualmente, sí. O sea, casi 26.000, 27.000 empleos, más este año. Exacto, en este primer trimestre comparado con el anterior. Sí. Pero también hubo un dato muy interesante que mencionaste, justamente cuántos funcionarios públicos hay, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiene el ministerio? Y se redujo en 29.000 funcionarios públicos este trimestre en comparación con el trimestre anterior. O sea, hubo una reducción de cantidad de empleo público y eso perdóname, también... sí, muy interesante lo que estás tocando. ¿Qué cantidad de empleos, qué cantidad de funcionarios públicos tiene la República del Paraguay? Se habla de 330, de 350. ¿Cuál es la cifra real? 1.000, ¿verdad? 330.000, 350.000. ¿Cuál es la cifra real? 302.000 aproximadamente, pero cuando empezamos estaba por los 330.000. Así, ahora se redujo. Se redujo significativamente, especialmente. Uno no le puede sacar al funcionario público que es permanente, tiene que hacer un sumario, pero sí se puede mejorar la calidad del gasto disminuyendo la cantidad de contratos. Sí, bueno, pero tampoco es sacar, hay que reducir el gasto del país, eso se sabe, hay que ajustarse el cinto. Y no quiero herir susceptibilidades, pero hay muchas secretarías con rango de ministerio y ese tipo de cosas, o secretarías aquí, allá, qué sé yo, que gran cosa no hacen, pero tienen una cantidad impresionante cada una de ellas de funcionarios públicos. Y acá hay que reducir lo mínimo a lo mínimo, porque si no, el país, se sabe, va a entrar en default. Yo pensaba que nuestra deuda externa era de 16.000. Hasta el viernes yo dije, ya pasaron los 17.000 millones de dólares. Es la deuda externa que tiene Paraguay. 17.000 millones de dólares año. O sea que ahora hay que pagar 17.000. Si queremos hipotéticamente quedarnos en foja cero, tenemos que pagar 17.000 millones de dólares. Y hasta el viernes, quien les habla creía que éramos, o sea, nuestra deuda externa era de 16.000 millones y colita. O sea que todo aumenta y también los gastos a nivel del país, cómo se mueve Paraguay anualmente, también orilla esa cantidad de millones de dólares por año. Hay que inventar 17.000 millones de dólares para pagar a toda esta gente que hace algo a favor de la rueda de Chicago llamada Paraguay. ¿Es así? Sí, el endeudamiento no es malo para un país. Sí. El endeudamiento tiene rasgo positivo cuando realmente las inversiones se hacen dentro de lo que es la planificación, no para pagar gastos corrientes. Un país no puede endeudarse para pagar salarios. Tiene que endeudarse para obras públicas, para construcción de hospitales, para escuelas. Y ahí entra también lo que decís, en la calidad del gasto. Cómo nosotros utilizamos esa plata que el Paraguay está endeudándose, ya sea desde afuera o desde adentro, dentro del proceso de lo que son las compras públicas. Perdón, porque yo haría desde mi óptica,
Yo soy Juan Pueblo, te está preguntando. Yo apostaría por la calidad del empleo, la calidad y la calidad del funcionario que recibe mayor cantidad por capacidad, y no distribuir así para tener un ejército de gente con un sueldo mínimo que en 8 o 10 horas de trabajo, 8 horas, trabajaría una y el resto toma tereré y mira los diarios y habla por teléfono y ensucia y gasta todo ahí, ¿verdad? Porque eso también hay que contabilizar, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, entonces yo apostaría por la calidad del sueldo para alguien que tenga calidad en su trabajo, desde mi óptica. No sé si vos compartís esto. Totalmente de acuerdo. Nosotros cuando entramos en el ministerio vimos que casi el 40% estaba ganando menos de 3.200.000 guaraníes, ¿verdad? Cuando yo asumí. Y esta gente está sobreendeudada. Y eso crea un problema también dentro de lo que es el consumo de las familias. Vamos otra vez por la calidad de vida de estos funcionarios. Yo creo que la profesionalización del funcionario público es una apuesta muy importante que nosotros tenemos que realizar, pero también hay que considerar que hay gente que es muy antigua en el sector público, que tiene 30, 32, 33 años, claro. Y no podemos desvalorizar tampoco el trabajo de una persona que entró con otro tipo de características y que no tuvo la oportunidad de poder formarse, porque anteriormente no había una política de cualificación para el trabajador del Estado. Qué bueno eso, política de cualificación. Y ahora, sin embargo, la calidad y los criterios que tiene Capital Humano nos requieren que si vos sos profesional, hasta tanto te puedo pagar. Tenés que demostrar que hiciste un posgrado para poder cobrar más. Vos tenés una franja, tenés una tabla, y eso te hace que vos, a medida que tu formación te dé y te obliga te obliga también para concursar internamente, para ascender, pero igual ese grueso que no se capacita o no se quiere capacitar, a veces el funcionario dice, por ejemplo, no, yo no me quiero quedar después de mi hora. ¿Por qué no ponen los cursos de capacitación en horario de trabajo? Yo digo no. O sea, el horario de trabajo para trabajar, y luego yo estoy invirtiendo en vos para que vos, a partir de las 4 hasta las 6, tengas un curso de derecho laboral o de procesal laboral o de derecho administrativo para que tu capital, tu esfuerzo sirva más. Pero es un cambio de cultura, es un cambio que de a poco bueno, pero hay que imprimir eso. Se va a ir readecuando y hay que forzar. Porque acá hay que exigir en el mejor sentido, así como el funcionariado público exige feriado, esto, lo otro, lo demás, ya anticipo, no sé qué cosa. Bueno, pero también las instituciones tienen que exigir los resultados a su funcionariado público, digamos, porque si no, si cada uno hace lo que quiere y no hay una suerte de verticalidad, porque acá hay que buscar la eficiencia. Por supuesto. Si no hay eficiencia, el rendimiento de qué, ¿para qué estamos pagando toda esa cantidad de sueldo? Lo que está pasando en la municipalidad, claro. Querida ministra, no sé si tu ministerio tiene ejido ahí en la Municipalidad de Asunción. Vos sos ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Hay 10.000 u 11.000 funcionarios y el resultado es ¿qué cosa? Porque tenemos una ciudad que se cae a pedazos desde la óptica pública, porque se ve a una Asunción esplendente desde la óptica privada. Pero ahí se confunden los roles, entonces se esconde el real trabajo de Nenecho y sus secuaces detrás de lo que hace la gente privadamente. Si hipotéticamente neutralizás, sacás todos estos nuevos proyectos, cristalizaciones o edificios que se hicieron en los últimos años, y también la colaboración del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para las autopistas y ese tipo de cosas, porque eso hizo el MOPC, no hizo la municipalidad. Hizo el MOPC. ¿Qué hace la municipalidad con 10.000 u 11.000 funcionarios? Porque hay que también
poner a analizar eso. Nosotros no regulamos el empleo en el sector municipal ni en el sector público. Regulamos solamente en el sector privado. Si bien el Ministerio de Trabajo tiene competencias para el ámbito de contratos colectivos y también para el tema de la sindicalización, nosotros no podemos hacer las auditorías laborales ni de vamos a decir, ni de rendimiento de estos lugares, sí la Contraloría, ¿verdad? Pero sí, la calidad del gasto es un objetivo que nosotros tenemos como gobierno, al menos desde el Poder Ejecutivo, y creo que se está viendo los recortes y principalmente los datos reflejan que se ha hecho un recorte bastante importante. 302.000 empleados públicos a la fecha, según... Sí, menos 28.000 comparados con el año pasado. Y sí, de 330 29. Se bajó a casi 300.000. Exactamente. 302.000. Pero ahí tenés que tener en cuenta que casi 105.000 son docentes de las escuelas. ¿Sí? Hay muchísimo. Y después tenés casi 70.000 que son entre policías y militares. 200.000 más o menos. Exactamente. Y tenés del Ejecutivo más o menos 120.000 personas. Pero el grueso lo conforman todo el cuerpo de docentes, las policías, los militares y también el personal de blanco. Bueno, Mónica Recalde, que me gusta mucho conversar con ella, es muy didáctica, se ve que le gusta lo que hace, se nota eso, impecable como describe, el positivismo también que tiene y el realismo con que ella cuenta las cosas, dice las cosas, no esconde nada, y eso es lo plausible también acá. Ella es abogada, habla perfectamente, tiene una locuacidad fantástica, es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Dirección y Gestión de los Sistemas en Seguridad Social por la Universidad de Alcalá de Henares de España. Ah, ¿estuviste ahí? ¿Cuánto tiempo estuviste? Y un año fue la maestría. Pero y luego la tesis, ¿verdad? ¿Te gustó mucho eso? Sí, esa experiencia. Sí. Alcalá de Henares. Sí, en Alcalá. Ahí nació el Quijote, ciudad. Nació Saavedra, nació el que creó Don Quijote. Don Quijote. Bueno, ahí en Alcalá de Henares, y cuenta ella, Mónica Recalde, con más de 17 años de experiencia como funcionaria pública, 9 años de trayectoria en elaboración, análisis y gestión de políticas en materia de seguridad social y mercados de trabajo, y una vastísima experiencia en coordinación de mesas sectoriales de trabajo con sindicatos, jubilados y sectores empresariales. Este caso de los empresarios del transporte, ¿vos no tenés nada que ver acá? Sí, nosotros coordinamos la semana pasada la negociación. Las negociaciones, cuando existe algún tipo de conflicto entre las partes, ya sea tripartita o bipartita, interviene el Ministerio de Trabajo, especialmente si por ahí hay una necesidad o una exigencia de paro o de huelga. Todas las negociaciones se hacen en el ministerio, y el viernes, justamente, que fue la última reunión bipartita entre Obras Públicas y la CETRAPAM, nosotros como Ministerio de Trabajo decidimos suspender el paro. No es que la CETRAPAM pidió la suspensión o Obras Públicas. Nosotros tuvimos la competencia y lo que hicimos es, no hay un acuerdo entre las partes, no se pudieron resolver todos los puntos, y por necesidad, y como el servicio público es un servicio de interés ciudadano. Justamente. ¿Qué dice ahí? Servicio público. Y si el servicio es público, todos los días tiene que brindar ese servicio a la ciudadanía. Así es. Y sábados y domingos y feriados también. Servicio público, dice ahí. Es más, está establecido por ley. El transporte público es un servicio imprescindible que no puede ser reducido a criterio de ninguna de las partes, a no ser que haya menos de estos empresarios. No puede. Y del César. ¿Sabe quién es el César? El César, el divino César. Bueno, es un tema muy urticante. A mí me liquida este tema porque sinceramente nosotros a esta altura del partido, siglo XXI, 2024, nuestro sistema de transporte es caótico, es un desastre.
Ni estoy hablando de los camiones destartalados, del propio sistema de estos empresarios que exigen y que brindan. Así es. En contraprestación, porque eso también es la consulta. ¿Qué brindan ellos? Pero exigen. El paro. La ciudadanía les tiene que dar una patada a esa gente y sacarlos. Pero es otro tema y a mí me ofusca eso y no quiero... Yo, Bruno, me iba en la línea 1 a la facultad de Sajonia y le sigo viendo al mismo colectivo pasar por la esquina de mi casa y yo me recibí en el 2007 en la línea 16 porque vivo en Sajonia y pasan todos los colectivos por ahí y realmente se requiere... es terrible, es terrible. Es una vergüenza y comulgo contigo. Querida Mónica, y valoro mucho más todo lo que hiciste a lo largo de tu vida. Yo era una usuaria muchos años porque no sabía manejar todo también, y usamos, conocemos la necesidad al del colegio, cambio. En los tranvías, famoso el tranvía que tiene que volver el tranvía. Claro. No sé quién fue el genio que sacó de circulación. Bueno, pero hay algo fundamental que no podemos dejarte ir sin que nos digas lo del salario mínimo legal. Al parecer desde junio, que comienza ahora en 10 días, no sé qué comienza junio, el 6º mes ya del año, el salario mínimo legal será, ¿verdad? No, aumentará, sí. Es el actual. Ese es 2.680.000 es el actual. Sí. ¿Y cuánto va a aumentar el salario mínimo? Bueno, hoy estamos a una inflación del 4%. Si hoy se hubiera hecho el ajuste, serían 107.000 guaraníes. Pero todavía falta la inflación de mayo completa. Tenemos que esperar al 31 de mayo. El Banco Central saca su informe y nosotros estimamos que vamos a estar entre los 4.3 a 4.5. 2.800.000. Y habría un aumento de 120.000 aproximadamente si alcanzamos. Si ahora tenés casi 2.700.000. Sería 2.800.000, más o menos. El salario mínimo a legal vigente. A partir de julio, porque en junio sale el decreto y finales de junio se hace el reajuste. Sí. Sin embargo, con la inflación actual y la adición de los 107.000 guaraníes, el nuevo salario a partir de julio con un aumento del 9% más o menos. Más o menos es con el coste no laboral, porque aparte el empleador tiene que pagar IPS. Claro. Entonces se le tiene que aumentar a esta 2.800.000 y algo. Son 250.000 más de lo que van a pagar a IPS. 2.800.000. Vamos a redondear ahí, ¿verdad? 2.800.000 será a partir de julio el salario mínimo acá en la República del Paraguay. Sí, pero hay que tener en cuenta algo que la gente no sabe y mucha gente pregunta. Este es el salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas. Si vos trabajás en un rubro donde tiene un salario mínimo diferenciado, tu salario mínimo va a ser más. Por ejemplo, el sector transporte gana 3,5 millones su salario mínimo. El sector de seguridad tiene otro salario mínimo. El sector de los periodistas tiene salario mínimo diferenciado. Yo tengo 96 tipos de salario con actividades diversas especificadas. Y eso de los transportistas, 3,5 millones, y con este aumento, con el aumento, que recibirán también aumento ellos. Los trabajadores no. Los trabajadores no reciben aumento. Ahora con el reajuste del salario van a recibir aumento, pero no con el subsidio. No, ya sé. Un transportista, un guarda, no sé, un chofer. Un chofer. Bueno, cobra 3,5 millones, me decís. Sí, aproximadamente. Y a partir de julio, ¿cuánto recibiría esa persona? Y sería más o menos una inflación de un 4%, 200.000 más aproximadamente. O sea, 3.700. 3.700. ¿Y cuál, a tu criterio, así, tirando, qué sé yo, hipotéticamente nomás, cuál sería porque vos me decís que uno cobrando un salario mínimo no le alcanza al ciudadano y tiene que prestar o anticipar, qué sé yo, anticiparse, pedir más del siguiente mes y todo ese tipo de cosas para que le alcance el mes transcurrido, porque en muchos casos es así también la cosa. ¿Cuál sería un monto ideal a tu criterio
no quiero, vos sos ministra, yo no quiero que personalmente, no como integrante del Ejecutivo, ¿cuánto sería un salario normal de acuerdo a la inflación y a los costos acá de las cuestiones acá en Paraguay que debería recibir una persona, partiendo de la base de la parte mínima, digamos? ¿Sería alrededor de 5 millones más o menos? Es que nosotros no podemos estandarizar el costo del salario y unificarlo para todos. Eso hay que dejar bien en claro. No se puede Hay hacer. Ciertas personas que tienen mayor cualificación, sí, hay claro. Ciertas personas que trabajan. Claro, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que la política salarial refleje específicamente qué nivel de productividad estás teniendo para poder retribuirte. Nosotros consideramos en Paraguay el salario mínimo como un techo. No tiene que ser algo a que alcanzar, tiene que ser lo mínimo que vos tenés que percibir para poder escalar dentro del mercado. Salario mínimo. Mínimo. Y la gente piensa, no, tenemos que ganar todos 5 millones pensando que ese es lo máximo que puede ganar, y no es así. Luego ¿Y cómo se logra ese ascenso que pueda recibir una persona a partir del salario mínimo vigente hoy o a partir de julio de 2.700.000, que sería 2.800.000? ¿Cómo puede hacer? Ese funcionario se tiene que notar que está mejorando, que está incrementando su interés laboral por las cosas, y entonces uno se da cuenta que tiene que elevar la vara del salario. ¿Es así o no? Sí. ¿Cómo se valoriza el salario? ¿Cómo se valoriza la productividad? Primero, con formación, capacitación y cualificación. Segundo, con mayor productividad. Tercero, con una mayor economía de escala. Eso ya más a nivel macro. Pero si yo soy una persona que tengo una baja cualificación y voy a ganar un salario mínimo y dentro de un año y medio yo aspiro a ganar más, ¿qué voy a hacer para ganar más? ¿Me voy a dedicar siempre a lo mismo? Voy a tratar de incrementar mi cualificación para que eso el mercado revalorice monetariamente. Entonces, si yo soy una persona que no tengo estudio porque no tuve oportunidad, vamos a olvidarnos de los universitarios, vamos a hablar del común denominador del 90% de nuestra población. Voy a estudiar para poder tener mayor capacidad, para que me contraten en otra cosa que yo puedo aspirar a ganar más. Por ejemplo, me formo en temas de hoy diseño gráfico. Yo sé usar algo. Hay muchos. Ya es un extra, o sea, ya es un plus a tu mano de obra. Yo estoy haciendo, vamos a decir, todo lo que me dedico a la parte de electricidad domiciliaria, pero quiero aumentar mi calificación. Voy a hacer electricidad industrial. Que hace falta eso. Industrial, ¿verdad? Hace falta eso. O algo de secretariado. Entonces voy a ir incrementando mi cualificación, y a medida que incrementa mi cualificación, mi mano de obra se revaloriza. Por eso decimos que para crecer como país tenemos que mejorar la educación, pero no solo la educación primaria, no solo la educación secundaria, tenemos que mejorar la cualificación para el trabajo. Eso hace que la mano de obra se revalorice y que las inversiones puedan ampliarse. ¿Cómo hoy va a venir una industria de inteligencia artificial a nuestro país si es que yo no tengo mano de obra realmente cualificada? Entonces, esa es la base. Eso es la base del crecimiento económico y del crecimiento del mejoramiento del consumo de la gente. Entonces, yo hoy no tengo ninguna cualificación, voy a estudiar. ¿A vos te interesa la política? Yo ocupo un cargo político, pero nunca hice política. ¿Y no te gusta hacer política? Estoy analizando, pero todavía me gusta más la política pública. Sí, porque vos vas a salir del foco en el que estás y estás demasiado bien donde estás, Che, y te valoro a partir de ahora de esta conversación mucho más, Mónica. Te visibilizo mucho más y tenés una cantidad de condiciones vos para escalar también a otros puestos más, qué sé yo, seguramente fortificados en muchos aspectos, ¿verdad? Pero se nota que sos una persona preparada, que te gusta lo que haces, vuelvo a insistir. Y eso es fundamental, porque lo peor es estar en un lugar donde uno como que no quiere ni irse a trabajar, ¿verdad? Yo amo mi trabajo, amo el mercado laboral,
y seguridad social, que no hablamos tema IPS, también es algo que a mí me preocupa bastante, y creo que ahí sí tenemos que introducir todas nuestras fuerzas para mejorar. El IPS requiere ayuda, ¿Y no vos solamente no podrías financiera. manejar el IPS alguna vez? En estas condiciones el Ministerio de Trabajo es mi desafío y estoy muy bien. No, pero sería genial Mónica Recalde al frente del IPS. ¿Cómo cambiaría? Completamente cambiaría ese organismo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bruno. Un gusto un gran placer, conversar contigo. Un gran placer. Y saludos a todos los funcionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 314 por ahí, también del Servicio Nacional de Promoción Profesional, 1400, y en la SINAFOCAL están 180, y todos conforman el paraguas de este Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con una persona encantadora y que tiene los pies sobre la tierra y que sabe qué teclas ajustar y tiene el horizonte también bien puesto y se focaliza en lo que hace. Mónica Recalde de Giacomi, muchas gracias. Muchas gracias.